Mateo, el que no se porta bien. ¿Qué Mateo? Mateo es Mateo, el electricista, luego tenemos a Marisela, luego a Mamá Toña, y donde no ve nada es Blanqui, pero está cocinando ella. Blanquita ya, ok. Sí, sí. Eso lo entiendo. Sí. ¿Qué les parece si damos inicio entonces? Y ya, vamos a comenzar. Y ahí le damos la bienvenida a Netillo, El guapo. conocido como el guapo. Mateo. Y también está Lorena en la otra esquina, eso. Se hizo presente Lorena también. ¿No fuiste a trabajar ahora? Oye, te habla. Ve. Hola, trabajaste. Sí. ¿Cómo dice? ¿Estás trabajando? Sí, pero ahorita estamos en la casa ya descansando nomás. Qué bueno. Aquí consintiendo a la muchacha de la casa nomás. Consintiendo, dice yo a ti. Bueno, pues, ¿qué les parece? Hola Mateo. Hola. Hola Lorena. Hola, ¿cómo estás? Aquí bien, nomás pensando en ti, ya te digo, ya ves. Ya me contaron que vas para México y nada, no pagaste ni la reservación mía tampoco. Ay, te ando así en ceja, entre cejas. Ok, pues empecemos ahí. ¿Qué les parece si comenzamos, sí? Sí, correcto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos disponemos a leer la Biblia. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y pues leíamos el sábado, estábamos leyendo el capítulo 5, que se habló del fraude de Ananías y Zafira. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí. ¿O lo han leído en la Biblia antes? Pues les cuento que Ananías y Zafira era un matrimonio y vendieron ellos unas propiedades, pero le mintieron al Espíritu Santo y presentaron una cierta cantidad. Les dijo Pedro, si hubieran dicho, lo vendimos en tal cantidad y se hubieran quedado así, pues se les hubiera perdonado, pero mintieron. Dijeron, la esposa le dijo, dile que se vendió en tal cantidad y lo demás lo guarda, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces no le dio todo. mintieron, entonces por eso Ananías murió al instante, ahí mismo con los apóstoles, y lo fueron a enterrar, viniendo a enterrarlo a él, cuando llegó la esposa Zafira, y resulta que ella también dijo que sí, que era la cantidad que él había dicho, y murió al instante también. Una enseñanza tiene eso, pero pues yo no la estudié a fondo, por lo menos no mentirle al Espíritu Santo. ¿Sí me explico? No quiere decir que vendas tus propiedades y las lleves a la iglesia, no quiere decir eso. Quiere decir que siempre hay que decir la verdad. ¿Sí me explico? Sí. Y pues ahora ya no se hace eso. Antes ahí pues vendían las propiedades y lo llevaban para compartirlo con los demás. Hablábamos de eso. Luego los apóstoles son nuevamente arrestados. Cuando ellos estaban orando allá en el pueblo, los vinieron y los volvieron a arrestar. Pero esta vez sí los latigaron, les dieron latigazos. ¿Y qué pasó después que los latigaron? Se fueron contentos, dando saltos de alegría porque los habían castigado a causa de promover el evangelio, el nombre de Jesús. Entonces a ellos les daba alegría eso. A ver a nosotros que nos den unos latigazos hoy, si nos da alegría. Hoy no queremos sufrir nada. Sí. Ya. Pero dijo Blanqui, realmente sí recibimos algunos azotes, nomás no nos damos cuenta tal vez. ¿Qué podrían ser aquellos azotes? Algunas críticas, cosas así, pero nada comparado con que le den unos azotes a uno, ¿verdad? Claro. Accidentes, tener la enfermedad, tener Eso podría ser cosas que azotes, pasan, sí. problemas en la vida, muchas cosas, ¿no? La cosa que a mí me da una question o pregunta, ¿cómo sabemos si es
mucha gente dice que como si tiene un niño que nació malito, Ujú. si ese es azote de Dios o no es azote, Ah, o la cosa que si estás enferma, ¿te está azotando Dios o no es cosa de la vida? Nunca, ¿cómo vamos a saber la diferencia? no, pero ese Jesús tiene la respuesta. Jesús lo dijo. ¿Se acuerda Cuando que curó al ciego. ya se le preguntaron a eso? ¿Y ahí quién pecó? ¿Sus papás o el niño? ¿Se acuerdan? Ujú. Vamos a esperar a Hortensia, que puso Oye, pausa su video. Se desconectó Hortensia, se nos va Hortensia. Hay que darle resucitación con Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Se le cayó la señal a Hortensia. Mm, Ujú. denle un refresh para que regrese. Vamos a ver. No hay nada Yo que yo también pueda. estaba esperando que Lorena era ahí Esto. también el aventón para México. Llévenme. Ah, no, hombre, y después María también estaba esperando que Oscar me lleve para Suiza. Este hipoteca va más lejos, yo voy a hablar sudado. Pero el tipo está andando por Europa, yo también estoy esperando el ride. Yo también sigo esperando. Pero yo dije, voy a esperar que Lorena No, vea no, cuando Lorena me dice, ahí te tengo el boleto para El Salvador. Y Lorena, que no estaba ahí el fin de semana pasado en El Salvador, otra vez anda por allá, dice. Yo cuando esté como Lorena, yo quiero ser así como usted, Lorena, como yo Oscar. quiero ser como Lorena Viajando cuando esté así. grande. Yo quiero ser así como Oscar y Lorena. Sí, yo también. Aquí estoy esperando de Oscarito también el vuelo para que me invite a Houston, tal vez para el cumpleaños, digo yo. Así me va pensando nomás. Miren que a Hortensia se le cayó la llamada, estoy llamándola de nuevo. Mire, no la quiere invitar, Cuñi. Ese es un red No, flag. sí. Un red flag, un revés diría yo. Ay, no. Ok, entonces estábamos diciendo de que los azotan de nuevo, los agarran a los apóstoles, les dan la orden de que no prediquen más a ese quiere decir a Jesús, pero los apóstoles vuelven a decir que no, que es necesario, que ellos le hacen caso a Dios, no al hombre. ¿Me explico? Nosotros preferimos que nos tire piedras un hombre que nos tire piedras Dios. So, queremos quedar bien con Dios, no queremos quedar bien con los hombres, con el hombre. El hombre a veces no entiende, pero es preferible irse uno con el lado de Dios. Seguimos esperando a Hortensia. Hortensio. Quiero esperar un ratito para que ella sea parte también de esto, porque ahora vamos a ver los 12 y la elección de los 7. Resulta que aquí los apóstoles van a poner manos a 7 más, porque es necesario regarse por el territorio. Es donde inicia el evangelio, tienen que ir a otros territorios. Y aquí es donde va a entrar más tarde, va a entrar Pablo. ¿Sí me explico? No en ese grupo, pero va a entrar por el llamamiento de Jesús propio. Pero ahora, hoy en día los pastores, ¿qué dicen los pastores? Oh, es que yo soy como Pablo, porque a Pablo también Jesús le reveló y él predicó el evangelio. ¿Saben que ellos dicen así? Pero No. resulta que a Pablo Jesús le dio la orden que fuera a presentarse a la iglesia. Allí te van a decir qué hacer. So, tiene que ir y ver la doctrina y empezar. ¿Sí me explico? No es así que, oh, me lo reveló el Espíritu y yo voy a ir a predicar. No es así. Entonces, a ese tiempo que escribieron los Hechos de los Apóstoles, o sea, todavía no se había convertido Pablo. Pablo todavía no estaba acá, pero aquí No lo va a estaba mencionar. todavía. Sí, pero allá más adelante lo va a decir, creo. Ok. ¿Entiendes? Sí, muy interesante, ¿verdad? Porque esto Pablo inmediatamente, era perseguidor de la iglesia. sí, Por esto eso fue inmediatamente después de que Hola, mi Jesús, Hortensia. le damos la Se me bienvenida a acabó la pila. Hortensia. Se me acabó la pila. Oh, pero ya está bien.
Ya la puse en otra, me fui para otro cuarto. Sí, ok. Sí, la puse. Les comento que Jesús estuvo por 40 días acá después de su muerte y estuvo haciendo sus apariciones. Esa es la razón que ahora nosotros le celebramos los 40 días de muerto a nuestros muertos, a los difuntos, ¿correcto? Después de esos 40 días, 10 días más tarde, ¿quién vino? El Espíritu Santo en Pentecostés. Ajá. Inmediatamente se inicia ya la iglesia y ya continúa la iglesia primitiva. Primitiva porque primitiva quiere decir primero, son los que van a iniciar, a comenzar, ¿correcto? Entonces, Ujú. pero después se va a hacer primitiva andarse escondiendo en las cuevas porque van a empezar a perseguirlos porque no hacen caso. Les dicen que no hablen de Jesús, pero ellos van a hablar de Jesús, porque a eso Jesús los mandó. Entonces damos inicio en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, que serían en la Biblia de Hortensia, Acts. ¿Verdad, Hortensia? Sí. Dice que a los 12 y la elección de los 7, aquí van los 12 apóstoles, van a elegir otros 7 más. 7 más ya. Sí, aquí ya no es, aquí vamos a ver como la sucesión apostólica, son ellos que van a decidir hacer esto, porque necesitan más ayuda. Ya Jesús, ya Jesús no es que deja de actuar, pero ya no vamos a ver Jesús imponiéndole manos o seleccionando a estas personas. Ya va a ser el poder del Espíritu Santo a través de los apóstoles escogiendo otras personas. ¿Sí me explico? Sí. Dice que por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, o sea, más iban agregando en discípulos, más miembros, hubo quejas de los llamados helenistas contra los llamados hebreos, porque porque según ellos, sus viudas eran tratadas con negligencia en el servicio diario. Aquí tendríamos que ver qué es helenistas. Vamos a buscarlo. Había un choque entre helenistas y hebreos. ¿Quieren que veamos qué es eso? Sí, por favor. ¿Qué es helenistas? Al menos que alguien sepa y me diga ahorita. No. ¿No? Vamos a ver. No sé. Aquí lo que dice los helenistas judíos de habla griega, gente de paso o vueltos del extranjero. Tú lo tenías ahí. Aquí en la Biblia que está. Ahí dice, los helenistas eran judíos de la diáspora, o sea, eran judíos que vivían fuera, cuya lengua materna y cultura eran griegas, o sea, se habían movido para Grecia. Se menciona en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde formaban parte de la iglesia primitiva, junto a los judíos hebreos y hablaban. Mira, estos eran judíos que se habían convertido a cristianos, pero eran dos de la diáspora, que quiere decir los que están fuera de su país, correcto. Ellos se habían convertido en cristianos. En el de inglés, en la Biblia inglés dice aquí que across, dice part of the Hellenistic Jews, so dice que eran judíos, Hellenistic Jews. Sí, eran judíos, pero ya convertidos al cristianismo. Pero había un altercado, un choque. Dice que hubo quejas de los llamados helenistas contra los llamados hebreos, porque según ellos sus viudas eran tratadas con negligencia en el servicio diario. O sea, no estaban de acuerdo cómo trataban a las viudas en los servicios diarios. ¿Qué era el servicio diario? La oración, la congregación, se congregaban y hacían fracción del pan. O sea, hacían el rito que hacemos hoy en la misa. Eso había un problema ahí. Dice que los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron, no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. O sea, no querían descuidar la palabra de Dios por detenerse a ver esos otros servicios. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del espíritu y de sabiduría.
O sea, iban a conseguir 7 más personas para ayudar ahí, para darle soporte. Que fueran llenos del Espíritu y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la Esa oración puerta está abierta. y al ministerio de la palabra. ¿Perdón? No querían ellos perturbarse, querían seguir ellos en el ministerio de la palabra, pero que ellos se preocuparan por eso. Así tenemos ahora, hoy en día, así funciona la iglesia también. Tenemos los sacerdotes que están diciendo la palabra y el evangelio, pero tenemos gente que ayuda haciendo otras cosas, ¿verdad? Ujú. Dice, Sí. toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo. O sea que esto vendría a ser porque Esteban, a ver, Blanqui, ¿estás ahí? Ujú. ¿Estás ocupada? Sí. ¿Estás ocupada? Sí, Sí, ok. dijo que sí. Sí, entonces dice que porque Esteban era un discípulo, porque iba a decir yo si era un obispo, un diácono o un sacerdote, pues no estoy bien, tengo que buscar más esto. Dice que toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Ajá. Felipe, Prócoro, a Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles quienes ¿Qué se, venta eso? perdón, ¿Qué venta proceso? ah, Aquí dice sí, Proslate from the sí, Anat. sí, vamos a buscarlo. Era un prosélito. Vamos a ver qué significa la palabra prosélito, para irlo entendiendo bien. Prosélito. A ver, Lorena, dice ahí. Prosélito, significado en la Biblia. Dice que un prosélito es una persona que no nació judía. Un gentil o pagano, pero que decidió convertirse por completo a la religión judía. O sea, era de Antioquía. ¿Saben dónde queda Antioquía hoy en día? Turkey, you mean? No, es el norte de África. Es para abajo de Egipto. But no es Turkey. No es Turquía. No, Okay. Antioquía. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y pusieron a prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. Aquí es donde viene la sucesión apostólica. Están imponiendo manos. ¿Quiénes imponían las manos? Los sacerdotes, los apóstoles, los que dirigían la iglesia en ese tiempo. Ahora tenemos gente que dirige la iglesia hoy en este tiempo también. Entonces dice que hicieron oración y le impusieron las manos. La palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente e incluso un buen grupo de sacerdotes había aceptado la fe. Inclusive aquellos sacerdotes judíos ya habían aceptado la fe. Punto. Historia de Esteban. Aquí va a hablar algo bien triste de Esteban. Y aquí va a aparecer Pablo ya en esta historia. ¿En qué versículo va? Vamos a empezar el 8. ¿Cómo dicen su encabezado ahí, Hortensia? And Stephen, full of grace and power, was performing a great wonder and signs among the people. Sí, pero el topics, ¿qué dice el topic? Bueno, el versículo 8. Sí, ¿no tienen topic ahí? No me dice. Ok. Pues sí tiene algo, parece Acts, que voy a leer a Acts Sí. 12:24. Sí. Nomás me dices. Sí, entonces dice que Esteban, acuérdense, Esteban era uno de los 7, de los nuevos 7, que ya no eran los 12, ahora hay más. Los 12 apóstoles fueron únicos, los 12, ya van a morir y ya no van a existir los 12, pero ellos han impuesto la mano a muchos más, pues ya no son 12 más. Esteban, hombre lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo.
se le echaron encima algunos de la sinagoga llamada de los libertos y otros llegados de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia. Se pusieron a discutir con Esteban. O sea, no estaban de acuerdo con lo que Esteban hacía, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. De modo que, como Jesús les había dicho, ustedes nomás hablen y el espíritu les va a ayudar a tener las palabras, ¿correcto? Continúo. Al no poder resistir a la verdad, sobornaron a unos hombres para que afirmaran. Como ellos se negaban a la verdad, Esteban les decía la verdad. Hay gente hoy en día que no quieren oír la verdad. ¿Sí me explico? La gente le da la espalda y se cierra y mejor se va, da la vuelta o en algunas veces agreden al que le está diciendo la verdad, porque la verdad es dura. Entonces dice que sobornaron a unos hombres para que afirmaran. Esto iban a afirmar: hemos oído hablar a este hombre contra Moisés y contra Dios. Eso era una mentira. Eso les pagaron para que hicieran eso. Estamos leyendo va conmigo ahí, Hortensia, el 11 leímos. Sí. Vamos a leer el 12. Con esto And alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. De modo que distorsionaron todo lo que Esteban estaba haciendo. La obra de Esteban se le echaron a la basura porque distorsionaron a estas personas para que dijeran lo contrario, que hablaba en contra de Moisés y en contra de Dios. Pregunto, ¿estaba haciendo eso Esteban? no, I mean, aquí dice que lo maltrataron, ¿no? Sí, estaban hablando una blasfemia, estaban mintiendo, no era correcto. Blasfemia, Sí, me dicen aquí que estaba hablando blasfemia y sí, muchas cosas contra Moses y contra eso, Dios. sí. Entonces dice que con esto alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Llegaron de improviso, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. O sea, lo llevaron ante una corte de los judíos, de los sacerdotes. Y aquí dice que lo arrastraron. Ahí dice que lo arrastraron. Ya, vamos a ver qué dice. Aquí dice lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Continúa en el 13. Ahí se presentaron testigos falsos que declararon. O sea que estos testigos falsos no es algo nuevo. Hoy en día existe eso. Lo vemos. Declararon: este hombre no cesa de hablar contra nuestro lugar santo y contra la ley. Eso era totalmente falso. No estaba hablando Esteban de eso. Esteban estaba dando la sana doctrina, pero ellos la estaban contaminando para hacerle ver que alguien se me fue. Y contra la ley. Le hemos oído decir que Jesús el Nazareno destruirá este lugar santo y cambiará las costumbres que nos dejó Moisés. O sea, estaban haciendo algo en contra para que lo arrestaran, para que lo mataran, para que lo golpearan, para que lo destruyeran. En ese momento, todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron los ojos en Esteban y su rostro les pareció como el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un momento. Hola. Hola. Ok, bueno, pues. Ok, ¿qué me dicen de eso? A ver, tengo que hacer algo aquí, pero ustedes díganme, háblenme. Bueno, la cosa es que me dejaron un cliffhanger, porque no sé lo que va a pasar. Me dejaron un cliffhanger. Sí. Tenemos que seguir leyendo a ver qué le pasó a Esteban. Sí, tendríamos que... Dice que aquí fixing their case on him, who was calling the council the face like the face. Vamos a... Cuando estaba mirando, dice aquí el último versículo, que lo estaba mirando como un ángel
y tenía una cara de un ángel. Sí, Y ahí se porque quedó, ¿no dice, hermano? sí, porque este por el sufrimiento que iba a pasar, este ya estaba casi en el cielo, ya estaba salvo. Ujú, Porque acuérdense que todo aquel que muera anunciando a Cristo tiene tiene un tesoro en el cielo. Dice que en ese ujú. momento todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron los ojos en Esteban y su rostro Ajá, les pareció como el de un ángel. Y ajá. va a quedar en suspenso porque mañana vamos a seguir con el 7. Aquí terminamos, este era Yeah. pequeño realmente.